pilas, mejores adultos, mejores niños. Soy Juliana Jaramillo Rendón, psicóloga, especialista en neuropsicología infantil. El tema de hoy es intervención en conflictos. La intervención en conflictos es mediada por el docente en el contexto escolar. La definición de violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo o otra persona, o un grupo o algo que puede causar lesión, muerte, daño psicológico, trastorno del desarrollo o de privación, tanto a uno mismo como a otra persona. La violencia se clasifica en violencia interpersonal, que puede ser familiar, que va dirigida hacia los niños cuando los padres tienen maltrato intrafamiliar con los niños, son agresivos con ellos. También puede ser que se dé entre pareja o en adultos mayores. La comunitaria o colectiva, que esta violencia va dirigida a lo social, a lo económico o a lo político, y la autoagresión, que son cuando los niños empiezan a agredirse, se evidencia mucho cuando los niños empiezan a darse cabezazos o a morderse. También se puede dar por autoagresiones como rayarse la cara, pues aruñarse, o también intento de suicidio o suicidio. Los mecanismos de agresión entonces son físicos, sexuales, psicológicos, la negligencia, el control o la dominancia. La intervención en conflicto entonces es la violencia escolar, es una acción que emerge pues como en el contexto académico. Se manifiesta en comportamientos como el maltrato, el acoso, la intimidación, la victimización. No es natural, es intencional y es dirigida, va en aumento y es buscando el poder. Entonces, ya estábamos diciendo que la violencia es aprendida, por eso somos los adultos los que enseñamos a los niños cómo se pueden relacionar. Se pueden presentar con peleas entre grupos, falta de normas claras, por eso es muy importante que el docente siempre tenga la norma en el salón de clase para que los niños sepan cómo se deben de comportar, anticipar cuál es la sanción que obtendrán si no cumplen como con estas normas. También se puede dar por falta de cooperación con los compañeros o falta de una comunicación asertiva. Se puede presentar en agresiones verbales, o violencia física o sexual. También podemos hablar del bullying. El bullying es cualquier acción o tipo de acoso que se reitera siempre hacia una misma persona. Se puede hablar de bullying físico, que es cuando es directo, que entonces ya se presenta en golpes, en estrujones, que siempre tiene que tener contacto con el otro. El verbal, que es indirecto, que son los insultos, que empiezan a decir chismes, por ejemplo, de la otra persona, comentarios malintencionados, que le ponen apodos. También está el ciberbullying, que se está viendo mucho últimamente, que son por medio de mensajes o redes sociales donde difaman la vida de la otra persona. Y el psicológico, normalmente esta parte psicológica, la otra persona que hace el bullying se esconde, entonces el niño no sabe quién es el que está hablando mal y afecta directamente su autoestima. Se manifiesta en acciones como el hostigamiento, la manipulación, la coacción, la exclusión social, la intimidación, las amenazas, pues como a la integridad de cada uno de los niños. Normalmente este niño empieza a tener bloqueos como social, a aislarse. Los conflictos entonces se ven como conflictos de relación y comunicación, que es lo que tiene que ver con el vínculo afectivo, es cómo el niño expresa sus sentimientos, cómo se relaciona con el otro, cómo le dice asertivamente sus puntos de vista. Los conflictos de necesidades o intereses, que son los desacuerdos, cuando empiezan a tener confrontaciones los niños porque uno opina algo diferente o empiezan a tener dificultades porque son más competitivos. Y los conflictos de referencia, que son los valores o creencias, es cómo entendemos la realidad de acuerdo a la experiencia. Entonces los niños, como ya hemos dicho, actúan de acuerdo a esos aprendizajes que ha tenido en toda su experiencia de vida.
Los conflictos relacionales entonces son un poco más frecuentes y se pueden dar como el polémico, que es cuando ya tienen agresiones pues como físicas. La evitativa, que es cuando el niño empieza a evitar que el otro compañero le esté molestando. El pacífico, que es el que busca ayuda. La negociación es el que empieza a hablar de la situación tratando de que no se llegue a golpes y cuando es la mediación, que ya es el adulto el que interviene como en este proceso. El niño que es víctima experimenta sentimientos de miedo, desconfianza, inseguridad, ansiedad, alteración del sueño, empieza a tener dificultades o fracaso escolar o empieza a decir que quiere cambiarse de colegio. Entonces los padres empiezan a escolarizarlo antes de que se termine el año escolar, se puede presentar en estrés, entonces en llanto y empiezan varios niños contra esta persona. Empieza a afectarlo psicológicamente y en su autoestima. Y el niño que agrede experimenta sentimientos de grandeza, de poder, de reconocimiento en el grupo y a generar dificultades en el aula de clase. Este niño que agrede, como la respuesta del ambiente, él siente que es positiva porque los compañeritos lo miran, los profesores empiezan a tener más atención a él piensa que esta atención que es negativa está llamando la atención, entonces empieza a tener esos comportamientos mucho más frecuentes y siente que como con él nadie va a poder, entonces empieza a repetir estos comportamientos mucho más seguidos. Los conflictos entonces se presentan más como conflictos entre los niños porque realizan más intimidación que las niñas. Las niñas presentan más agresiones encubiertas, que entonces es el chisme, el ciberbullying y la agresión psicológica. Los niños presentan más agresiones abiertas, que es la agresión física y la agresión indirecta. La violencia está entonces relacionada con la convivencia escolar, que es la relación que se da en una misma aula de clase, que es colectiva y es una responsabilidad social. Los modelos de relación, entonces podemos hablar de modelos de relación de aprendizaje, que aquí se ve mucho las dificultades que algunos niños tienen en el rendimiento escolar y que los otros niños empiezan a gozárselo, a decir cosas, y entonces el niño no empieza a preguntar o se queda callado o se empieza a aislar. Está también la parte de comunicación, que no saben expresar a veces sus sentimientos o no saben pedir ayuda, y la cooperación, que es cuando los otros compañeros no lo ayudan o tienen falta de colaboración o empatía con los niños que tienen mayores dificultades. Las estrategias entonces podríamos decir que son habilidades y conductas que son prosociales, o sea que lo que debemos de buscar es que los docentes empiecen a fomentar las conductas prosociales en los niños, que permitan evitar la agresión, el maltrato, que solucionen pacíficamente los conflictos, enseñarles a los niños cómo lo pueden solucionar, cómo pueden hablar asertivamente de las cosas que gustan o no les gustan, pedir y proporcionar ayuda, ignorar las provocaciones de los otros compañeros, aceptar las negativas, jugar de manera amistosa con los otros niños, manifestar desacuerdos de forma respetuosa. De ahí la importancia de que le digamos a los niños que está bien y que no es adecuado para que ellos sepan cómo se deben de relacionar. Las estrategias entonces son la interacción social, cómo nos relacionamos con los otros, que eso va aumentando en el desarrollo en el niño. Es importante promover las habilidades sociocognitivas para afianzar las competencias en los niños. Las estrategias entonces van dirigidas a la estructura del aula de clase, la dinámica, enseñar habilidades de escuchar. Es importante la disposición que tenga el docente para enseñar al niño y a su vez para que éste aprenda. Competencias sociales encaminadas al mejoramiento de la convivencia escolar y libre de violencia. Entonces también es importante que tengamos niños que aprenden sobre cómo reaccionan los adultos, enfrentar los conflictos, cómo estos están enfrentando los conflictos cuando se presentan y cuáles son las aptitudes prosociales que el docente tiene y que imparte en el aula de clase.
el docente siempre será un modelo a seguir para el niño y puede que esta docente sea una figura de autoridad representativa para el niño. Las estrategias entonces van encaminadas al diálogo como elementos pedagógicos para mejorar conductas positivas, el emplear técnicas de cooperación aumenta los niveles de amistad y la solidaridad en el niño. Implementar también modelos de competencias que son habilidades sociales en el niño para relacionarse de manera eficiente y constructiva. Fortalecer al niño a nivel personal, intervenir inmediatamente, complementar estas situaciones desde el currículo y el plan de estudio, que es el PEI institucional, intervenir con toda la comunidad escolar, recordar que no es un problema del docente, sino una situación que es a nivel general y cómo las directivas van a intervenir en estas situaciones. Es importante entonces que recordemos que siempre la intervención en conflictos van a ser los docentes los mediadores y que son los docentes los que enseñan a los niños cómo imparten estas habilidades sociales, que debemos de fomentar la empatía, la prosocialidad, la cooperación para disminuir conductas agresivas en los niños. Y cuando los niños vienen con dificultades desde el hogar, con violencia intrafamiliar, que estas conductas no sean representadas en la casa C. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden visitar en nuestra plataforma y otros temas de su interés.